Bueno, bienvenidos a este video donde voy a explicar valores y vectores propios. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar algunas propiedades de los valores y vectores propios, específicamente de matrices 2×2 y 3×3. Entonces vamos a iniciar con esta matriz. Tengo una matriz de 2×2 de forma general y lo que yo quiero calcular son los valores y vectores propios. Para eso, lo primero que vamos a hacer es calcular el polinomio característico, que se calcula así. Tomo la matriz A y le vamos a restar lambda veces la matriz identidad de 2×2, tal como lo tenemos aquí. Esta propiedad hace que simplemente le restemos el valor de lambda a la diagonal principal. Luego calculamos el determinante, en este caso se hizo por cofactores, entonces multiplicamos las diagonales principales y obtenemos lo siguiente: lambda cuadrado menos los componentes de la diagonal principal por lambda más otra combinación de los componentes que se expresan como el determinante. Entonces este polinomio característico se puede representar como lambda cuadrado menos la traza de la matriz más el determinante. Y con este polinomio característico, pues ya podemos calcular los valores propios. Esto que hemos calculado acá, o este polinomio, representa todos los posibles determinantes que puede tener la matriz cuando se cambia la diagonal principal. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz 2, 3, 5 y 7. Es una matriz aleatoria. Los primeros números primos. Y vamos a calcular entonces los valores y vectores propios. Entonces tomamos la matriz, le restamos lambda veces la matriz identidad. Eso nos resulta en que en la diagonal principal vamos a restar lambda y nos aparece este polinomio característico, lambda cuadrado menos 9 lambda menos 1. Entonces aquí vuelve y se ve que este menos 9 corresponde a la traza de la matriz, que es 2 más 7, 9, y el menos 1 corresponde al cálculo del determinante de la matriz. 2 por 7, 14, 5 por 3 es 15, 14 menos 15 es menos 1. Aquí compruebo este resultado utilizando la calculadora Texas Instrument, donde nos genera el polinomio característico. Este polinomio característico, como es de grado 2, entonces lo vamos a resolver utilizando la fórmula general de segundo grado. Aquí, como yo elegí una matriz aleatoria, 2, 3, 5 y 7, entonces me van a aparecer cualquier tipo de resultados, y aquí me aparecieron estos: un medio de 9 menos raíz de 85 y un medio de 9 más raíz de 85. Entonces vamos a calcular los vectores propios para cada uno de esos valores lambda. En el caso de lambda 1, entonces vamos a resolver este siguiente núcleo. Es un espacio propio asociado al valor de lambda 1, en el cual tomamos la matriz A, le restamos ese valor de lambda calculado por la matriz identidad de orden 2. Aquí vamos a encontrar un vector K, que es el vector propio asociado a lambda 1. Entonces tenemos la matriz 2, 3, 5, 7 y le vamos a restar ese valor propio encontrado multiplicado por la matriz identidad, o sea que solamente se alteran los unos de la diagonal principal de la matriz identidad. Al hacer la resta de 2 menos un medio de 9 menos raíz de 85, pues tenemos esto, y al computarlo en la calculadora nos queda un medio de menos 5 más raíz de 85. Este 3 queda igual, el 5 también queda igual, lo único que se altera es la diagonal principal y nos quedaría 7 menos un medio de 9 menos raíz de 85, que al computarlo nos queda un medio de 5 más raíz de 85. Esto todo se podría hacer con aproximaciones, sin embargo en este artículo quise hacerlo de forma exacta hasta el final. Lo que voy a hacer ahora es
operaciones elementales utilizando la matriz identidad para encontrar una matriz escalonada. Entonces, bueno, este término acá está muy complejo. Lo que hago es permutar la fila 1 con la 2, cambiarlas para que el 5 me quede en el primer pivote. Luego de intercambiarlas voy a multiplicar esa fila 1 por un quinto para poder que ese 5 se convierta en un 1. Y al multiplicar esta expresión de aquí por un quinto me queda un décimo de 5 más raíz de 85. Ahora lo que voy a hacer es que multiplico, tomo la fila 2, esta es la fila 2, y le voy a restar la fila 1 multiplicada por este valor. Entonces al restarlo me queda aquí 0 y 0. De donde tenemos una soluciones infinitas. Tenemos 1, que es el K1, más 1 sobre 10 de 5 más raíz de 85 K2. De ahí despejamos K1. K2 pues es la variable libre, podemos tomar cualquier valor. Y en ese caso lo que yo hice fue que K1 tomara el valor de... el K2 tomara el valor de menos 10 para que se eliminara con este menos un décimo y me quedara el valor de K1 de 5 más raíz de 85. Repito que esto se puede hacer con aproximaciones de esa raíz más 5. Entonces el primer espacio propio asociado al valor del valor propio 1 es este espacio generado que tiene multiplicidad geométrica 1 porque solamente tiene una dimensión. Listo, vamos a proceder de la misma forma con el valor de lambda 2. Entonces resolvemos este núcleo que es simplemente resolver un sistema de ecuaciones homogéneo donde vamos a encontrar el valor de un vector propio asociado a ese valor de lambda 1. Pues aquí hacemos lo mismo, vamos a aplicar Gauss para encontrar la matriz escalonada. Aquí hago el mismo proceso, voy a permutar la fila 1 con la 2. Luego a la fila 1 la multiplico por un quinto para eliminar ese 5. Y a la fila 2 le resto la fila 1 multiplicada por un medio de menos 5 menos raíz de 85. Entonces vuelvo y encuentro soluciones infinitas donde K2 es la variable libre. Y ese le voy a dar un valor también de menos 10. Entonces encuentro un vector propio muy parecido al anterior. En el anterior nos dio 5 más raíz de 85 en K1 y menos 10 en K2. Y aquí nos dio 5 menos raíz de 85. Bueno, hasta ahí dejé el ejercicio. Y ahora entonces yo me pregunto, ¿será que es posible generar matrices especiales? Porque es que nos dé con raíces y números reales, pues es complicado. Entonces la pregunta es si yo puedo generar una matriz aleatoria, pero que tenga como valores propios números enteros. Entonces para eso voy a hacer como un proceso inverso al que se hizo acá. Voy a suponer que cuando hago todo el proceso de Gauss, llego a este resultado 1 y menos 5. Entonces ahí es donde encontré infinitas soluciones. K1 menos 5K sub 2 es igual a 0, de donde K1 es igual a 5K sub 2. Y pues dándole un valor de 1 al K sub 2, pues encuentro este espacio generado. Luego, si yo me empiezo a devolver, para que esta fila 2 se vuelva 0, tiene que ser linealmente independiente con la primera fila. Por lo que voy a multiplicar la primera fila por 2 y se la sumo a la fila 2. Simplemente es 2 por 1, 2 y menos 5 por 2, menos 10. Y ahora, devolviéndonos un poco más, esta matriz de 2 por 2 resultó cuando yo le resté el valor de lambda por la matriz identidad. Entonces, como lo resté, para yo devolverme en el proceso, o sea, si yo me devolviera así hacia arriba, cuando yo obtuve esta primera matriz, esa matriz la obtuve cuando resté el valor de lambda. Ahora para devolverme lo que hago es sumarle un valor de lambda. Entonces aquí le sumé 7 por la matriz identidad. Yo tengo esta matriz 8 menos 5 y 2 menos 3.
que ya vemos que tiene vectores fila que no son linealmente independientes. No puedo tener uno multiplicándolo por algún escalar, uno en términos del otro. Y entonces me doy a la tarea de calcular en la calculadora Texas Instruments ese polinomio característico de esa matriz que encontré, 8 menos 5, 2 menos 3. Entonces me da lambda cuadrado menos 5 lambda menos 14. Y cuando le calculo los ceros, pues uno de los valores es 7, que fue el que yo propuse acá, y el otro es menos 2. Entonces conseguí un método con el cual puedo generar matrices aleatorias de 2 por 2, pero que sean especiales, que tengan valores propios enteros. Y con eso entonces pues propuse este ejemplo para hacerlo ya completo. Tengo la matriz 13 menos 19 menos 10 y 106. Entonces vamos a calcular los valores propios. Para eso, entonces calculamos el polinomio característico, que es tomar a la matriz A y restarle lambda por la matriz identidad de orden 2. Entonces restamos el lambda en la diagonal principal. Calculamos el polinomio característico, nos da lambda cuadrado menos 119 lambda más 1188. Factorizamos dos números que multiplicados de 1188 y sumados o restados 119 lambda. Esos números son 11 y 108. Entonces nos da lambda 1 para un valor de 11 y lambda 2 para un valor de 108. Ese orden no importa. Ustedes pueden tomar lambda 1 como 108 y lambda 2 como 11 y pues se van a encontrar los mismos vectores propios. Además que los valores de lambda no están asociados a las variables del sistema. Entonces ahora para calcular el vector propio asociado a lambda 1, pues vamos a encontrar el espacio propio asociado a lambda 1 y simplemente es tomar la matriz A, le restamos el valor que es 11 multiplicado por la matriz identidad de orden 2 y eso nos queda este sistema. Es un sistema homogéneo. Para resolver este sistema homogéneo vamos a aplicar Gauss y algunas operaciones elementales para que nos quede una matriz triangular. Aquí lo que hice fue multiplicar la fila 1 por un medio para convertir este 2 en un 1. Y luego entonces a la fila 2 le resto la fila 1 multiplicada por menos 10. Entonces la fila 2 se cancelan y esto por lo general siempre va a ocurrir porque aquí quedan las dos filas quedan linealmente dependientes. Entonces ya en este resultado tengo que K1 menos 19 medios de K2 es igual a 0. Resuelvo para K1. Ahora el K2 es la variable libre. Voy a tomar convenientemente en K2 el número 2 para eliminar con la fracción y me queda este espacio propio asociado a lambda 1. Ahora para el vector propio asociado a lambda, aquí es lambda 2, que es 108. Aquí también hay que corregir esto. Hacemos el mismo proceso, aplicamos operaciones elementales y también encontramos infinitas soluciones. De nuevo la variable libre es K2, tomamos como un valor de menos 5 para que se cancele con la fracción y me queda 1 y menos 5. Bueno, hasta ahí entonces he mostrado algunos procesos para una matriz de 2 por 2 y en este ejemplo pues inventé una matriz aleatoria que tuviera características especiales y es que los valores propios fueran números enteros. Y ahora me pregunto cómo generar matrices aleatorias para 3×3. Pues para eso vamos a ver otra vez un método general, pero este va a funcionar muy diferente al que propuse en el de 2×2 porque bueno, yo lo traté de hacer con 3×3 pero solamente me genera un valor entero y los otros me aparecen en algunas veces complejos y otras veces racionales. Entonces consideremos esta matriz.
A esa matriz le vamos a calcular el polinomio característico, entonces le restamos lambda a la diagonal principal y calculamos el determinante utilizando cofactores. Entonces aquí empiezo a hacer todo el proceso. Aquí empiezo a hacer el proceso de cálculo. Bueno, es simplemente ir como mirando, entonces se toma la primera columna y la primera fila. El valor que se intercepta ahí es A11 menos lambda. Y eso lo multiplico por estos dos elementos de acá, o es el determinante de estos dos elementos, o de esa matriz de 2 por 2. Luego voy a seleccionar la columna 2, la fila 1, me quedaría A1, 2, y lo multiplico por el determinante que queda asociado de 2 por 2. Bueno, aquí haciendo operaciones y resolviendo, llego a esto, menos lambda cubo, más A1, 1, A2, 2 y A3, 3 multiplicado por lambda cuadrado. Esto son los componentes de la diagonal principal de la matriz propuesta, A1, 1, A2, 2 y A3, 3, que esa es la traza de la matriz. Luego encontramos otras combinaciones de elementos multiplicados por lambda que vamos a analizar más adelante. Y el último elemento, término independiente, este corresponde al determinante de la matriz. Por lo que se puede reescribir la matriz como menos lambda cubo más la traza de la matriz A por toda esta combinación más el determinante. Entonces, si yo considero una matriz de 3 por 3 donde en la diagonal principal voy a poner los valores propios que yo quiero, pueden ser números enteros, racionales, números complejos. Entonces cuando calculo el polinomio característico teniendo en cuenta esta fórmula anterior, me va a dar menos lambda cubo más la traza, que es la suma de la diagonal de la matriz por lambda cuadrado, menos, aquí si me fijo en este término, es A11 por A22, A11 por A33 y A22 por A33, que son estos que tengo acá, estas combinaciones. Los otros no se tienen en cuenta porque son ceros. Entonces, por ejemplo, si yo hago A23, el A23 es un 0. Al multiplicarse por el A32, pues me da 0. Entonces, estos últimos tres me generan un 0. Por eso no están acá. Más el determinante de A. Y entonces ahí es donde me pregunto, bueno, si yo no quiero tener tantos ceros en una matriz, porque yo podría proponer este ejercicio para calcular los valores y vectores propios. Pero tendría muchos ceros. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo poner más elementos a la matriz, pero que la matriz no sufra cambios? Entonces, al analizar esta expresión de acá, que es el término que acompaña a lambda cuadrado, entonces tenemos estos primeros tres elementos, ya los obtengo de la diagonal principal, porque es una combinación de el A11 por el A22 más el A11 por el A13 más el A22 por el A33. Y los otros ya son diferentes combinaciones de los otros elementos. Entonces, esto me tendría que dar 0, esta parte de acá, los últimos tres me tienen que dar 0. Para que eso me dé 0 hay 6 posibles formas. Que en estos elementos los primeros sean 0. Entonces 0 por estos otros dan 0, lo que me permite crear una matriz triangular. Ahora los segundos elementos pueden ser 0, otra matriz triangular. Ya no tengo ahí tantos ceros. Pero estos números acá no van a alterar ni el determinante ni la traza, por lo que los valores propios van a seguir siendo lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Otra combinación es que los primeros dos sean 0 y el tercero sea, bueno, en el tercer elemento, el segundo elemento sea un 0. Me genera esta otra combinación. Y aquí puedo seguir haciendo pues este tipo de combinaciones, que los segundos sean ceros y el primero sea 0. Que el primero, bueno, en este caso lo hice así, primero 0, en el último también primero 0 y en el segundo 0. Me genera esta otra combinación. Tengo esos 6 casos. Sin embargo, el caso 3 y el caso 4
tienen un problema con el determinante en algunos números. Aquí lo que yo puedo ver es que el A2 1 por 0 da 0, el A3 1 por este 0 da 0 y el A3 2 por este 0 da 0. Y siempre vamos a encontrar esa forma geométrica, por así decirlo, o visual, que siempre están estas dos, esta diagonal, esta, y entonces uno frente al otro tiene que tener un 0. Por ejemplo, acá tengo A2 1 y al frente un 0, A1 3 y al frente la diagonal 0, A3 2 y al frente 0. Y eso siempre va a pasar. Y con eso entonces voy a implementar este ejemplo. Vean este ejemplo, le voy a restar a la diagonal principal el valor de lambda. Con eso hago el cálculo del polinomio característico y como tengo algunos elementos 0, este elemento de aquí todo se vuelve 0. Aquí adentro me da un 0 por menos 3 da 0. Y ya me queda el polinomio característico factorizado, porque los valores propios están en la diagonal principal. Entonces los valores propios son 5, 3 y 2. Vamos a calcular el valor propio asociado para el lambda 1 igual a 5. Entonces tomamos la matriz, le restamos 5 veces la matriz identidad de orden 3 y resolvemos este sistema homogéneo. Aquí aplicamos Gauss, lo que hice fue permutar la fila 1 con la 2. Luego, para eliminar este menos 2, multiplico por menos 1 medio. Y acá, para eliminar este menos 3, multiplico por menos 1 tercio. Y luego a la fila 3 le resto la fila 1 multiplicada por, bueno, aquí no es la fila 1, es la fila 2, multiplicada por menos 3. Entonces me quedan infinitas soluciones. La variable libre es el K2. El K3 aquí lo vemos que es igual a 0. K2 es la variable libre, entonces si tomamos que K2 es igual a 1, K1 es igual a menos 1. Y nos queda este vector propio o este espacio propio asociado a lambda 1. Vamos a hacer lo mismo con el lambda 2. Bueno, esto ya no lo explico tan en detalle porque ya pues vimos más o menos cómo funciona. Es tomar la matriz A, restarle el valor propio por la matriz identidad de orden 3, resolver este sistema homogéneo, pues para eso aplicamos Gauss. Y lo que hacemos es aplicar operaciones elementales para eliminar algunos términos, permutar, restar. Entonces aquí lo que hago es, a la fila 1 la multiplico por 1 medio, luego tomo la fila 2 y le resto la fila 1 multiplicada por menos 2 para eliminar este menos 2, entonces me queda este resultado. Multiplico la fila 2 por menos 1 cuarto para eliminar ese menos 4, me queda un 1, y luego a la fila 3 le resto la fila 2 multiplicada por menos 1. Bueno, aquí entonces la variable libre va a ser el K2 también, va a tomar un valor de 1, el K3 es igual a 0, y por lo tanto K1 nos dio 0. Porque aquí K1 es igual a 3 medios de K3, pero como K3 es igual a 0, entonces me queda este vector 0, 1, 0. Y para el último valor propio, lambda 3, hacemos el mismo proceso. Como la matriz, le restamos 2, el 2 por la matriz identidad de orden 3. Resolvemos el sistema asociado homogéneo y obtenemos el vector 1, 3, 1. Y acá entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo comprobamos que esos vectores propios están bien calculados? Bueno, hay varias formas. La primera es, si yo tomo la matriz original, la del ejemplo, y la multiplico por cada vector propio encontrado, el resultado tiene que ser ese vector propio multiplicado por el valor propio. Entonces el primer vector propio nos dio menos 1, 1, 0, y ese está asociado con lambda igual a 5. Si multiplicamos menos 1 por 5 menos 5 y 1 por 5 da 5. El segundo vector propio está asociado con lambda igual a 3. Y aquí 0 por 3, 0, 1 por 3, 3 y 0 por 3, 0. El último vector propio está asociado con lambda igual a 2. 2 por 1, 2, 3 por 2, 6 y 2 por 1, 2. Eso quiere decir que
nos quedó bien calculado. Y eso es lo que hacen los vectores propios, que al multiplicarse por la matriz, no se cambia su dirección, sino que simplemente se amplía por el valor de lambda. Y ahora con esto se pueden calcular matrices semejantes a la matriz original del ejercicio, el ejemplo. Yo tuve estos tres valores propios, perdón, espacios propios asociados a los valores propios. Menos 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, 3, 1. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esos vectores propios en vectores normalizados, y para eso lo que hago es dividir cada componente de cada columna por la norma. Entonces en este caso tenemos la raíz cuadrada de 1 menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2, o sea que me queda menos 1 dividido raíz de 2 y 1 dividido raíz de 2. En el segundo columna la norma es 1, por lo que me queda el mismo, porque la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces 0 sobre 1 es 1, 1 sobre 1 es 1 y 0 sobre 1 es 1. Para la tercera columna calculamos la norma, que es, voy a escribirla por acá, es 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso nos da 11. Entonces ese 11 tomamos el 1 sobre la raíz de 11, 3 sobre la raíz de 11 y 1 sobre la raíz de 11, y eso nos da aproximadamente estos valores de acá. Entonces yo lo hice para comprobarlo en la calculadora. La calculadora tiene una función que se llama eigenvectores, o que son los vectores propios, y entonces me da este resultado. Aquí lo que hizo la calculadora fue ordenar los vectores propios con respecto a los valores propios que encontró. Cuando yo calculo los vectores, los valores propios los ordené como 5, 3 y 2, porque así propuse la matriz, 5, 3 y 2. Pero la calculadora los ordena en orden de menor a mayor, entonces quedan 2, 3 y 5. Por eso fue que los asoció así, los ordena de forma diferente. Y acá en el segundo vector vemos que difiere del que yo tengo, pero simplemente si multiplicamos por menos 1, entonces nos va a quedar ya el primero positivo, el segundo negativo y 0, no pasa nada. Bueno, ¿y cómo comprobamos que esa matriz P son los vectores propios? Esta es la segunda forma de comprobar si los vectores propios nos quedaron bien calculados. Pues lo primero es calcular la matriz inversa de P. ¿Y cómo se calcula P? Con los vectores propios como columnas de la matriz. Entonces yo aquí puse menos 1, 1 y 0, 0, 1, 0 y 1, 3, 1, en el orden que yo los establecí. Calculo la matriz inversa en la calculadora y me queda muy parecida a la matriz original, solamente que cambia aquí por un menos 4. Pues al multiplicar P por P inversa nos tendría que dar la identidad. Y ahora lo que hago es crearme una matriz diagonal con los valores propios encontrados. Aquí pueden haber muchos casos. Puede haber 2, 3 y 5, 3, 5 y 2. Exactamente hay 6 posibles formas. Entonces yo acá muestro que tomo la matriz inversa, la multiplico por la diagonal con los valores propios, la multiplico por la matriz P y aquí obtengo la matriz original. Pero, ¿qué sucede si se cambian la posición de los valores propios? O sea, si yo tengo 2, 3 y 5, me queda esta matriz. Y esta matriz es semejante a la del ejemplo, pero no tiene los mismos valores, los mismos vectores propios. Tiene los mismos valores propios, pero no los vectores propios. Ahora la cambio por 2, 5 y 3, obtengo una matriz diferente. Ahora la cambio por 3, 2, 5 y así aparecen 6 casos. 3, 5, 2, 5, 2, 3 y 5, 3, 2. Si tuviéramos una matriz de 4 por 4 aparecerían 24 casos posibles. Eso se calcula como el n factorial. En la matriz de 2 por 2 sería 2 factorial, que es 2. En la matriz de 3 por 3 es 3 factorial, que es 6. Y así sucesivamente.
Y entonces yo acá digo, bueno, ¿y qué pasa si yo me sumo todas estas matrices? Si yo sumo todas esas matrices, hice el cálculo y me dio una matriz diagonal 20, 20 y 20. ¿De dónde aparece ese 20? Pues tengo dos veces lambda 1, bueno, en este caso es lambda 3, dos veces lambda 2 y dos veces lambda 1. Y eso me da 20. Entonces quise hacer la demostración. Tengo una diagonal total, que es esta, 20, 20, 20, que es la suma de la inversa por la diagonal 1 por P. Y así los 6 casos posibles. De acá yo me doy cuenta que hay algo común, que es el P inverso por el P. Lo saco como factor común y me queda diagonal 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. O sea, todas las posibles combinaciones de las diagonales. Ahora, P inversa por P es la matriz identidad de orden 3. Y acá yo represento estas diagonales como la suma de todas esas diagonales. Entonces vamos a encontrar que cada valor, si nos devolvemos acá, cada valor propio va a aparecer en cada componente solo dos veces. El 2 aparece dos veces, el 3 aparece dos veces y el 5 aparece dos veces. Por lo que llegamos a esta conclusión que en cada componente vamos a encontrar dos veces cada valor propio. Voy a factorizar el 2 y me queda lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Y esto se conoce como la traza de la matriz diagonal. Por lo que finalmente puedo encontrar esto, que en la diagonal total de sumar todas esas 6 combinaciones son una diagonal de las trazas de cualquier diagonal. Aquí dejo unos ejercicios propuestos para que puedan resolver. Son 12 ejercicios y tengo dos ejercicios por cada caso. Caso 6, caso 5, etc. En la descripción del video van a encontrar el artículo que les acabo de mostrar en formato PDF. Acá lo tengo en el editor de LaTeX, pero acá ya lo tienen en formato PDF con todas las operaciones y cálculos y lo pueden descargar de acá de este botón. Espero que puedan aplicar este conocimiento a sus estudios y nos vemos en un próximo video.